Dramas. Cuenta el desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones, y donde le daba la orden de seguir. En ese campo, fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. Primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy aquí en FM Cacam. Buenas tardes Alba, buenas tardes Leo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo le va a la querida audiencia? ¿Cómo están, compañeros? Pasados los días húmedos, ya estamos con el sol a pleno, así como para que empiece de una vez y de manera furibunda la primavera, ¿verdad? Ahí estamos. Leo. Buenas tardes, querida oyentada de Tramas, 670065, la línea de comunicación. Estamos aquí con Hugo, viendo cuestiones técnicas para mejoría de la producción de botoncitos FMKK. nuevos, programitas nuevos. Claro, estamos aquí, mejorando la técnica de la radio. De la radio, exactamente. Bueno, buenísimo. Le damos un fuerte abrazo ahí al compañero Hugo. ¿Está prestado? ¿Está oficialmente prestado? Sí, bien. Bueno, es el operador histórico de una radio también histórica de aquí de Catamarca como FM Universidad. Y pasaron varias cosas en esta semana y en estos días desde estas elecciones, ¿no? En esta semana ha habido un montón de cambios, incluso el programa pasado que lo hicimos 2 días antes del horario habitual, salimos los viernes. Fue un programa grabado porque teníamos algunos inconvenientes aquí para estar todos ese viernes, así que lo grabamos el miércoles pasado, no sino el anterior, y estábamos ahí en medio de la efervescencia de lo que había ocurrido primero con Santoro, que se había bajado del balotaje contra Jorge Macri, y luego lo que había pasado con esa conferencia de prensa de Bullrich y Petri diciendo que iban a apoyar al candidato de la Libertad Avanza y todo lo que pasó desde ese momento hasta hoy, todos estos nuevos acuerdos, desacuerdos, unos que vienen, otros que van, tratando de acomodar esa fuerza política, todo en vista, digamos, del próximo balotaje, ¿no? Del 19, ¿verdad? Sí, el 19 y el 12 es un debate. Va a ser el debate de los dos candidatos presidenciales, que también hubo ahí un debate previo, ¿no? De si se podía tener papeles, si se podía leer, digamos, porque estamos viendo, ¿no? En los anteriores, digamos, como los candidatos, principalmente Patricia Bullrich y Milei, leían, ¿no? Todo lo que decían, digamos, como que tenían... Deletreaban. Claro, estaban guionados lo que... cómo abordaban cada tema, mientras, que el resto...
digamos, lo memorizaba o lo sabía, digamos, pero no estaba leyendo algo que, digamos, vaya a saber quién lo escribe, digamos, porque eso es el porqué de decir o pensar de que cuando alguien está leyendo algo, bueno, ¿quién escribió eso que se está leyendo? Digamos, es el cuestionamiento que existe inclusive en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores de la Nación, dentro del reglamento interno de la legislatura, hay una prohibición de leer, salvo que sea algún párrafo textual que se quiera citar, algo que dijo alguien, entonces, digamos, sí se puede leer, pero si no, digamos, está prohibido, acordado de que eso está prohibido, digamos, porque si no, digamos, ¿cuál es el sentido del legislador? Si no, digamos, sacamos el legislador y mandamos papeles, mandamos un mail con un escrito y eso es todo, ¿no? Digamos, o sea, ¿quién escribe lo que está leyendo esa persona que está sentada en ese lugar? Así, bueno, ese es el cuestionamiento de fondo de por qué finalmente se acordó de que no se va a poder leer ahí en esta instancia última, digamos, del debate previa al balotaje. Así que, bueno, y la valoración de la oratoria, ¿no? Qué lindo. Claro, el ¿no? tema porque de la oratoria. hay una, digamos, de cómo comunicar las ideas, ¿no? Digamos, porque ahí también hay un conocimiento que hay que tener, porque no solamente hay que saberlo, o sea, saberlo, lo que se quiere decir, sino también cómo decirlo, digamos, para que eso llegue de una manera más o menos simple, sencilla, entendible, y no que quede, digamos, enredado ahí. Le pasó en esta semana a la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que entró ahí a derrapar con la vaca y que la vaca llora, no sé cómo qué quiso decir, como las últimas cosas, ¿no? Que se queda ahí enredada en poca rueda de fogón tiene la compañera del campo. Sí, me parece que la vaca la conoce por las cajitas de leche y nada más, nunca nunca estuvo por ahí cerca, ¿no? Bueno, ahí también en esta semana se conoce como un hecho, digamos, relevante el fallo contra el que es el primer condenado por delito de lesa humanidad, que no es un militar o exmilitar, sino que es un empresario, algo que se viene planteando desde hace mucho, ¿no? Por eso se habla de dictadura cívico, militar, empresarial, eclesiástica. Y en este caso es una causa que, bueno, tiene varios años, incluso esta persona que es Marcos Levin, uno de los propietarios de una empresa de transporte muy conocida, sobre todo acá en el NOA, que se llama La Veloz del Norte, que había sido condenado. Luego hubo un fallo donde levantaron esa condena y finalmente en estos días se conoció que esa sentencia quedó firme en la instancia de casación, o sea, había sido una sentencia que había sido recurrida, digamos, pasando por todas las instancias hasta que finalmente, queda firme esa sentencia condenatoria, que me parece importante por esto, ¿no? Se condena por primera vez a un empresario comprometido, colaborador de todos estos militares genocidas, digamos, comprobado sus delitos, digamos, de lesa humanidad. Robert, permíteme que lea la noticia de Telan. El Tribunal Oral Federal, uno de Salta, condenó este jueves al ex dueño de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, Marcos Levin, a la pena de 18 años de prisión por considerarlo responsable del secuestro y la tortura de 17 empleados de esa firma en enero de 1977 durante la última dictadura militar, mientras que otros 2 acusados fueron condenados a 16 años de cárcel.
dice el primer párrafo. Un ex comisario Almirón y el ex jefe de personal, ¿no?, de la empresa. Sí. Eso me parece importante. En uno de los programas de hace unos días, meses quizás, hablamos de Blaquier, ¿no?, de que murió de manera impune, digamos, sin haber llegado a la instancia de juicio, sin haberse comprobado el delito, ¿no?, digamos, que es doloroso para las familias que han sido víctimas, digamos, que ven impedido llegar a una instancia de justicia, ¿no?, de que se pueda investigar los hechos por los que alguien es acusado, y que con todas las garantías, digamos, legales, de derecho a defensa, de argumentar, de poner pruebas, se pueda finalmente conocer si es culpable o no, o por lo menos que haya un tribunal que defina si es culpable o no. Y esa instancia ha sido, digamos, negada en el caso de Blaquier, el dueño, uno de los dueños de esta mega empresa que es Ledesma, ¿no?, digamos, papelera, digamos, todas las cañas de azúcar. El monopolio. Exacto, ¿no? Es un enorme complejo, digamos, industrial. Así que bueno, en buena hora que se haya llegado a esta instancia, y bueno, y que ojalá, digamos, sirva para que las otras instancias, porque no es el único empresario que está siendo investigado o que hay una causa en este sentido, digamos, de delitos de lesa humanidad, que puedan seguirse la investigación y que se llegue a un fallo cuanto antes, sea el que sea, ¿no?, digamos, sea condenatorio, sea absolutorio, pero que se conozca, digamos, la verdad, y que no quede como alguien, bueno, que está por encima de la ley, ¿no? Digamos, porque... Y la otra también fue la nueva condena para Riveros, ¿no?, que también fue el Tribunal Oral Federal de San Martín en este caso, una pena nuevamente, ¿no? Digamos que es el ganador en penas, más o menos este señor con 100 años de edad, que digamos, hoy escuchaba, ¿no?, que decían casi compite horriblemente, ¿no es cierto?, con el señor de Córdoba, con Echecolás. Claro, el tema es que estos señores, como decías, compañero, al morir quedan impunes, ¿no?, porque tienen la posibilidad también de vivir muchos años, ¿no?, hasta eso le da la democracia, ¿no?, que tengan defensa, que haya justicia para ellos y puedan tener a veces lo que sería en la cárcel domiciliaria, ¿no?, que a veces se les permite esa cosa. Bueno, así que ya sabemos, para Riveros nuevamente una condena a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del abogado Mario Ángel Hernández en mayo de 1976. Este señor era abogado, digamos, que defendía a los presos políticos, ¿no? Así que, bueno, buena hora que se sigan los juicios, digamos, que recordemos, en algún momento se interrumpieron. Hoy vamos a estar hablando, porque la idea hoy es hablar de estos 40 años de democracia. Hubo una ley de punto final, leyes de obediencia debida, hubo indultos, hubo un momento en que todos estos genocidios se paseaban por los canales hablando impunemente, sabiendo que todo lo que dijeran no iba a ser podido tomar por la justicia, precisamente, digamos, por estas leyes, ¿no? Y que finalmente con Néstor Kirchner, digamos, fue el que las derogó, y ahí se pudo retomar todos estos juicios. Hablando de esto, también apareció en estos días Carolina Píparo, que, bueno, no sé, o sí sé, o no quisiera saber lo que dijo, porque lo que interpreto es como que hace... como que quisiera decir que a los milicos que están presos hay que liberarlos, porque la Argentina que viene va a tener mucha conflictividad social y va a hacer falta los milicos para reprimir a la sociedad. O sea, como si estuviera diciendo que
que el próximo paso, en el caso de ganar Milei, va a ser un golpe de Estado. O claro, van a estar los militares. Es prácticamente un anuncio claro, de una vuelta al pasado. Me pareció, digamos, muy escalofriante, ¿no? Terrible lo que lo diga así de manera impune. Lo tengo acá en el celular, vemos si lo podemos escuchar ahí con el micrófono, a ver si se... Momento de conflictividad social que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. Y esta participación no será posible si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas. Bueno, eso, ¿no? Dice que hay que soltar a estos militares o personas, digamos, más allá del cargo que han tenido, que han cometido delitos de lesa humanidad, para que los próximos que vayan a reprimir o vayan a cometer delitos de lesa humanidad sepan que los pueden cometer y que no van a ir presos. Esa es mi interpretación. No sé si hay otra interpretación posible. Me pareció terrible lo que dice esta mujer, y que lo diga así como qué sé yo, un comentario, como una opinión, ¿no? Lo que pasa es que fue en ascenso, ¿no es cierto? Como dicen las abuelas que están pidiéndole a Google, ¿no? Que por favor vean el tema del negacionismo, y eso se va hacia las redes sociales, ¿no es cierto? El tema del negacionismo, y acá hay una empresa que es contextual, que empezó con la iniciativa de la recopilación de todo lo que se hacía en distintas plataformas con el tema del negacionismo. Yo creo que a partir de las redes, pienso, ¿no? Como lo dicen las abuelas, acá Estela Barnes de Carlotto, que es un disparador, ¿no es cierto?, el reclamo a través de el tema de las redes, que amplifican el discurso negacionista. Entonces, yo creo que la derecha se ve envalentonada, ¿no?, de alguna manera, para decir, como decías, compañero, con respecto de manera impune. Sí. Bueno, ahí hay varios proyectos, ¿no?, de qué hacer con el negacionismo o con esto que sería ya una apología del crimen, ¿no? Digamos, porque tal vez decir, bueno, que tal persona que ha sido condenada, digamos, que pasó por la justicia, no es que se juntaron tres y dijeron que es culpable y lo metieron en la cárcel, digamos, o que le metieron un tiro porque dijeron que es culpable de algo, sino que hubo toda una instancia judicial, hubo pruebas, hubo defensa, y se llevó a una sentencia y fue declarado, digamos, culpable, digamos, incluso, bueno, recién hablamos, ¿no?, de este Levin de la Veloz del Norte, que hubo una sentencia y se cumplieron todas las etapas, digamos, de reclamos de esa sentencia hasta que se llegó a esta última, donde la sentencia finalmente queda firme. Recordemos el registro, ¿no? El Nunca Más, el libro. Sí, pero legalmente, digamos, se cumplen todas las etapas procesales posibles para garantizar a estas personas acusadas la posibilidad de defenderse. Digamos, no solamente el juicio y que se termina y se da una sentencia, sino que después hay otras instancias de decir, bueno, esa sentencia que me resultó en contra, digamos, yo la voy a reclamar porque yo pienso que esto está mal juzgado, entonces voy a otra instancia, y así hay como 2 o 3 instancias más, depende de cuál sea el recorrido de esa causa, hasta que finalmente llega a un lugar donde, bueno, es la última instancia, y ahí si ese grupo, que en este caso fue un juego de casación, termina, digamos, diciendo, bueno, esa sentencia queda en firme y ya no hay otra instancia, digamos, de reclamo. Digamos, todas esas garantías están y han sido usadas y han sido, digamos, habían estado disponibles. Entonces, pensar o decir, digamos, alegremente, digamos, que alguien que ha sido condenado por todo y con todas esas pruebas y con todas esas garantías, que no es lo que es lo que se llama, digamos, apología del crimen, o sea, decir que alguien no es culpable de algo cuando está
comprobadísimo de que es. Digamos, como decir, bueno, siempre se habla, ¿no?, de Hitler. Bueno, Hitler no fue Hitler. O sea, sí, digamos, hay un montón de instancias que prueban lo que hizo, lo que no hizo, quiénes estaban atrás de él, quiénes respaldaban todas las acciones. Entonces, bueno, a mí me parece que ahí hay un desafío para esta democracia de la que vamos a estar hablando ahora en el próximo Claro, bloque. Lo que tiene que ver es el Poder Judicial y una Corte que por ahí ha hecho todas estas demoras, ¿no es cierto? Siempre le encontró algún pelito, como ahora en el caso de Napalpí, que no van a pagar, ¿no es cierto?, lo que corresponde en dinero por una reparación, ¿no?, ante la masacre. Yo creo que ahí es a donde está también el tema, claro, ¿no? Estas alianzas que se tejen, ¿no?, entre la derecha y el poder, y la poder, Corte, claro. Corte, ¿no? La sí, Corte. Que no es si bien es un poder independiente, lo cierto es que históricamente ha sido un poder que ha estado en sintonía con el poder político de turno, ¿no? Digamos, las Cortes en general siempre han respondido a lo que pensaba el que era el partido o la alianza política dominante en cada etapa. Y si no pensaban lo mismo, se bajaban los cuadros, ¿no? Claro, si no sí. pensaban lo mismo, se cumplía con determinadas, siempre por donde la demanda del pueblo está. Creo que eso es lo que puede cambiar en todo caso, porque si no es para mí, ¿no? Es como cuando Néstor dijo la economía va por acá y no importa si está la baña o quién, vas a seguir los lineamientos que corresponden. Sí, entonces lo tiene que pienso, digamos, exactamente, lo que pensaba él en entonces, pero creo que era porque tenía una demanda y la veía claramente. Entonces no es lo mismo una corte desde 2016 a la anterior, claro, con todas sus cosas, ¿no? Porque no vamos a decir que eran muy bonitos. Sí, digamos. Pero bueno, si uno las ve, digamos, de manera histórica, siempre han tenido o una cercanía o un guiño, digamos, a ese poder, digamos, de turno, ¿no? Incluso, digamos, en estos días, algunos de los jueces de la Corte Suprema ya han hecho, ¿no?, alguna manifestación, un guiño a favor de Massa, digamos, que podrían haber dicho algo también a favor de Milei, sino, digamos, hubo ahí un acercamiento, un approach, un guiño a Massa diciendo, bueno, como que este es el candidato normal, que también es cierto, digamos. Lo ven a Massa como masista y no otra palabra que nadie quiere ser. Claro, sí, digamos, como esto, ¿no?, del kirchnerismo, como si fuese una mala palabra, que también me parece que es una... digamos, no hay que aceptarlo, porque si no es como aceptar, no sé, que no se puede hablar de libertad porque hay 2 o 3 locos que dicen que la libertad no es lo que es la libertad. Bueno, hacemos la primera pausa y ahí ya regresamos con estos primeros 40 años de democracia. A detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar
todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se aguzanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor. Magia por donde la escuches. Cacán FM, somos 90.3, una radio para pensar el desorden. Estamos de regreso aquí en Cacán FM, bueno, dispuestos a hablar de estos 40 años de democracia. La fecha o la efeméride tiene que ver con el 30 de octubre, hace unos cuantos días, de 1983, en que se realizaba una elección como la que tuvimos hace unos días atrás, ¿no? Y en esas elecciones ganaba Raúl Ricardo Alfonsín con el 51, casi 52% de los votos de los argentinos, luego de la peor dictadura cívico-militar, eclesiástica que hemos tenido aquí en nuestro país. Alfonsín asumiría luego el 10 de diciembre, pero bueno, esta fecha se la toma, un poco las dos fechas se las toma como fechas simbólicas y fuertemente simbólicas respecto de estos 40 años, que bueno, en años o en tiempos históricos es muy poco, digamos. Hablar de 40 años parecería que
que es casi nada, ¿no? Pero la verdad es que en nuestro país nos ha costado muchísimo tener 4 décadas o 40 años de gobiernos elegidos por el voto de la gente y no gobiernos que decidieron un día por la fuerza tomar, digamos, la presidencia del país. Así que de alguna forma es un logro, un mérito, un esfuerzo quizás también no solo, digamos, del arco político, de los distintos partidos políticos, sino de todo el pueblo argentino, ¿no? De todos los habitantes, todos quienes componemos, todos quienes venimos votando y venimos eligiendo, venimos sosteniendo, venimos de alguna forma padeciendo los distintos gobiernos, algunos mejores, otros no tanto, algunos que beneficiaron a muchos, otros que beneficiaron a muy poquitos. Yo, digamos, personalmente, recuerdo, bueno, ese año, en el 83, fue la primera vez que voté, digamos, antes, cuando estaba en la dictadura, etcétera. ¿Cuánto tenías? 18. Sí, 18. Sí. Había, digamos, también ese año había entrado en la universidad. O sea que te daba justo. Claro, sí, todo. Igual, entrar en la universidad en ese año, en el 83, todavía estaba la dictadura, así que no entraba, digamos, cualquiera. Uh-huh. Digamos, para ingresar a la universidad había que rendir un examen y no solamente había que aprobar, sino que había que tener una determinada calificación. En la carrera que yo había ingresado, entraban nada más que 90 alumnos por año. Entonces, digamos, se tomaba el examen y ponían las notas de mayor a menor, y cuando llegaba a 90 hacían una raya roja o de cualquier color, y para arriba entraban y para abajo, digamos, siga participando y vea qué hace de su vida. Pero este año no va a ingresar a la universidad. O sea, era una universidad cerrada, era una universidad elitista, digamos, porque no es solamente, digamos, que tenías que rendir un examen y aprobarlo. Después podemos discutir con qué nota se aprueba, ¿no? Si se aprueba con 4, se aprueba con 7, con 6, digamos, eso será otra discusión, pero listo, si vos aprobás, digamos, ingresás, y acá, digamos, no funcionaba así. Era una cuestión de calificación, digamos, si tenías una calificación y entrabas, ese número que tenías, de promedio, entraba dentro de esos primeros 90, o depende de cada universidad y de cada facultad, cuánto era el cupo, digamos, porque ese era el nombre que tenía el ingreso a las universidades, ingresado por cupo. Si vos entrabas en ese cupo, entrabas, y si no, no, digamos, y entonces, digamos, capaz que tenías que tener 8 o 9 para entrar, digamos, porque si estabas por debajo de ese número, quedabas afuera por más que hubieras, digamos, aprobado. Al año siguiente, porque me quedó, digamos, muy grabado eso, entraron 1.500 chicos, o sea, ya, digamos, en el gobierno de Alfonsín, y habiendo eliminado tanto los exámenes como este cupo, ¿no? Digamos, la cantidad de chicas y chicos que ingresaron para estudiar, bueno, en esa la misma, digamos, carrera que yo estudié, pero entiendo, digamos, que eso fue, digamos, algo general en todas las universidades del país. Esto ocurrió en Córdoba. Vaya anécdota también la mía, que no sé si fue en el 79 o en el 80, me fui a rendir y estaba estudiando una carrera que nada que ver conmigo, pero bueno, me fui a rendir el examen y fui de pantalones, pero ni enterada de edicto o algo por el estilo, no sé. La cosa es que me fui de pantalones y dice, no te van a dejar entrar. ¿Pero por qué?
y porque no podés entrar con pantalones, los muchachos tienen que usar corbata. Me tuve que ir a la casa de una compañera a ponerme una pollera. Es increíble, parece que no hubiera sido así, pero es una pesadilla. Sí. Que, bueno, digamos, era todo parte, ¿no?, de una ideología puesta, digamos, al servicio, digamos, de la educación. Digamos. Era, digamos, funcionaba de esa forma, con toda una cosa, digamos, muy retrógrada, pero, digamos, se imponía esas lógicas, digamos, ilógicas, ¿no? Bueno, Alfonsín entonces ganaba, digamos, se recuperaba la democracia, una democracia, digamos, que, bueno, yo recuerdo ese domingo haber ido, digamos, a la plaza, bueno, ahí en Córdoba, donde está la Casa Radical, ahora al frente de un shopping muy conocido que en esa época era un colegio, a festejar algo que creo que, digamos, estaba como, por un lado, terminado. Ya vamos a escuchar ahí algunos audios diciendo, bueno, cómo se llegó a este momento, y también con toda una esperanza, ¿no?, puesta en ese gobierno, quizás una esperanza excesiva o desmedida, ¿no?, digamos, porque estábamos pensando de que solucionábamos todos los problemas y no fue tan así. Ahí escuchamos un poco de lo que decía. Una cosa, acá estoy leyendo palabras de Raúl Alfonsín, y me acordaba de Mario Benedetti, el escritor uruguayo, y él, cuando habla de democratización de algo, habla de la pacificación, como un sinónimo, ¿no? Cuando hablamos y aquí inauguramos, dice Raúl Alfonsín, un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre y de los argentinos. Este día debe ser reconocido como el día de todos. Sí, había ahí una necesidad, digamos, de hacer una convocatoria amplia a todas las fuerzas políticas, porque, o sea, se había ganado, efectivamente, había habido elecciones, la gente había votado efectivamente la pacificación, digamos, terminar con toda esta locura de la dictadura, de las desapariciones, de las torturas. Ya en ese momento todo el mundo, todos los argentinos, argentinas sabían lo que había pasado, más allá de que todavía no estaba la CONADEP ni nada de esto, pero ya se sabía lo que había ocurrido, ya había pasado la guerra de Malvinas también, digamos, había mucha información en boca de las ciudadanas, los ciudadanos. Entonces necesariamente tenía que Alfonsín hacer una convocatoria amplia, porque además los milicos se habían autoamnistiado, o sea, antes de dejar el poder habían hecho una ley, esos decretos ley que hacen las dictaduras, diciendo, bueno, que todo lo que hicieron se hizo en el marco de la Argentina y para la paz y etcétera, y que no tenían ninguna responsabilidad o no podían ser juzgados. Una de las primeras cosas que hizo Alfonsín para poder llegar a la CONADEP y para poder avanzar con un juicio es derogar esa ley, digamos, y esa ley generaba un montón, digamos, de conflictos, digamos, porque no es que llegó Alfonsín, asumió y los milicos desaparecieron toda esa masa de personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Estaban ahí, digamos, convivían con todo el resto, digamos, de la sociedad. Entonces no era, digamos, tan fácil decir, bueno, a ver, gobernamos y nos vamos a ocupar de la economía y de no sé qué. Era todo un combo, digamos, muy, muy complejo de manejar, y necesariamente necesitaba, sí, la participación de todas las fuerzas políticas. Y ahí estuvieron las madres, abuelas y todas las organizaciones haciendo el petitorio, sí, y poniendo
fuerte, porque había que respaldar a este gobierno, sí, y ahí estuvieron ellas siempre. Sí, estuvieron. Bueno, ahí vamos por partes. Escuchamos primero a Alfonsín cuando hablaba por primera vez, cuando asumía, esto ocurría el 10 de diciembre, ¿no? Pero nos estamos adelantando un poquito. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. Hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles movimientos del alma. Aún el objetivo de constituir la Unión Nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética. Ese sentimiento ético que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la justicia, quiere decir también que el fin jamás justifica los medios. Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero sobre todo implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede someter al hambre a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos, con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a un porvenir lejano, pero nuestro compromiso está aquí y es básicamente un compromiso con nuestros contemporáneos, a quienes no tenemos derecho alguno a sacrificar en función de hipotéticos triunfos que se verán en otros siglos. Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible, se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin capacidad de prever, pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar las esperanzas de vida libre entre los seres humanos concretos y cercanos. La justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial de muchos déspotas e implica el abandono de la ética política. Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.
pasaba don Raúl Ricardo Alfonsín, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de veces que utiliza la palabra ética. Habla de la legitimidad del voto como un sentimiento ético, habla de unidad nacional a través de la ética, habla también de lo ético, que es pensar que el fin no puede justificar los medios, que no se puede impulsar acciones pensando en sacrificar la generación actual en beneficio de las generaciones futuras. Recuerdo que lo habías nombrado, Robert, ¿te acordás que hablábamos de el programa anterior? Recuerdo que decías, bueno, Milei decía dentro de 20 años. Claro, sí. Y esto es, digamos, Alfonsín está planteando lo contrario, digamos, sí, no podemos sacrificar a los totalitarios piensan en milenios, ¿no? En milenios, claro. Bueno. O sea, ahí, digamos, dicen que lo que están haciendo lo están haciendo en pro de un futuro improbable hipotético, imposible de decir que eso va a ser. ¿Y qué hacemos con lo contemporáneo? ¿Y qué hacemos con el hoy? ¿Qué hacemos con las personas que hoy tienen necesidades de alimentación, tienen necesidades de vivienda, tienen necesidades de educación, tienen necesidades de servicio como aguas, como cloacas? O sea, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Las matamos? ¿Las frizamos? No sé cuál sería la solución, o las ignoramos, ¿no? Y por eso necesitamos, como decía Pando, soltar a los milicos para poder ir con los milicos o con las fuerzas de seguridad que sean a reprimirlos, porque son, digamos, personas que destinadas a sufrir lo que les toca para que alguna generación posterior goce, digamos, las mieles de la democracia. Es clarísimo cuando, digamos, expone el pensamiento, ¿no? Sí, claro, me parece que es un mensaje muy filosófico, ¿no? Uh-huh. Digamos, de mucho contenido, desde donde él piensa el Estado, el rol del Estado. Incluso cuando dice que habla de la propiedad privada y dice, bueno, sí, la propiedad privada, sí, está todo bien, pero el Estado no puede ser propiedad de las empresas, tampoco, digamos, es eso, ¿no? Que es, digamos, estaba anticipando de alguna forma todos los problemas económicos que iba a tener el gobierno y nosotros como argentinos durante el gobierno de Alfonsín, con todos los planes y con todo lo que hubo que tratar de solucionar y que no se logró y se terminó todo en una hiperinflación, ¿no? Esto de la ética me hacía pensar en si no estamos, digamos, nosotros cumpliendo un rol de partener sin pensar en que no deberíamos hacerlo, ¿no? Porque cuando hablaba hace un rato, ¿no?, de esto de la educación y de que al año siguiente del que yo ingresé pudieron ingresar todos, y desde ese momento hasta ahora digamos, la educación ha sido pública, ha sido gratuita, digamos, sin que haya problemas en que haya instituciones privadas, pero digamos, la universidad pública sigue existiendo. Y pensar en cómo es que llegamos nosotros a discutir, a debatir eso, ¿no? A debatir la educación pública, cómo llegamos a debatir el nunca más, digamos, cómo empezamos nosotros digamos, Leonardo Fabio decía, ¿no?, que no se puede vivir, no se puede ser feliz en soledad, y pienso que para debatir algo, para problematizar algo, hace falta alguien, no se puede debatir solo. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en ese juego de
debatir si la educación tiene que ser pública o no, a debatir si son 30.000 o no son 30.000, a debatir de la venta de órganos, a debatir si cualquiera puede andar con un arma, comprar libremente en un supermercado un arma, si va a haber un mercado de órganos como propone hace unos días, ¿no? Mondino creo que es diputada nacional, electa por la Libertad Avanza, ¿no? Que quiere crear un mercado de órganos. Claro, ¿cómo eso puede ser ¿Cómo llegamos nosotros a debatir? ¿No? A que se argumente sobre eso. Y en lugar de decir, poner argumentos para contrarrestar argumentos que no tienen o no deberían tener cabida, no deberían ser discutibles. Claro. O sea, hemos adoptado, me parece, un rol ahí de partener, de ponernos a escuchar eso como si tuviera algún sentido y a responder, y al hacerlo le damos entidad, ¿no? Le damos valor a esas, digamos, concepciones, que me parece que es también un problema, digamos, social, ¿no? Digamos, no es solamente el loco que dice alguna cosa, no sé, se me ocurre, el otro día pensaba, bueno, ¿qué otra cosa se le puede ocurrir a esta gente? Y decía, bueno, capaz dice, bueno, el problema del hambre lo vamos a solucionar con el canibalismo. Listo, desde ahora, vamos a proponer que haya un mercado de seres humanos que se puedan vender para comer. Y entonces solucionamos el tema del hambre. Y nos vamos a poner a discutir o a debatir si eso es posible o no. Entonces va a venir uno que viene de, no sé, que en alguna isla de no sé dónde, sí se comen a los seres humanos, y va a venir otro historiador que decir, bueno, se cayó un avión en los Andes y ahí las personas para sobrevivir se comían unos a otros. O sea, entramos en toda una racionalidad de lo irracional, y nos vamos metiendo nosotros a discutir o a debatir algo que no tiene ningún sentido. Claro, creo que es la gran trampa, digamos. Sí, parece que hemos caído en esa trampa, y al caer me parece que le hemos dado entidad y hemos hecho crecer este monstruo, digamos, grande, que pisa fuerte y que está ahí, digamos, no solo, digamos, de existir, sino de incluso poder tener la potestad de definir qué es lo que va a ser la vida de 48 millones de argentinos y bueno, argentinas. Esto a mí me hace recordar que al menos esto lo expresan, y a través de los medios de comunicación te enteras, como sea, ¿no? Sí. Bueno, el tema de esterilizaciones masivas que se produjeron en Latinoamérica a lo largo de los años era en total silencio, eran pocos los que los indios, por decir así, porque ellos se llaman así, o nuestros pueblos originarios, que desde Canadá, Alaska, al sur, se practicaron sobre todo en los años 60. Y te vas a enterar a los 20, 30 años que eso sucedió. Es decir, es importante, gracias a la tecnología y según los medios de comunicación que puedan salir a decir o a intentar debatir, informar, que estos monstruos existen, pero también se van de boca. Eso para mí es importante. Lo demás siempre ha estado en silencio. No sabíamos lo que le ocurría a los pueblos, que nos estaban haciendo cualquiera, ¿no? En pos de usarnos como animalitos de laboratorio. La ciencia estamos hablando, gente que hacía ciencia, pero no, ¿cómo se llamaba el señor Matus? Hay un señor de hace bastante tiempo que propiciaba esto, ¿no? El tema de matar a las personas, ¿no? O evitar, viste, que siguieran naciendo. Eso que decís es un poco lo que, digamos, lo que estoy diciendo, pero con otras palabras. O sea, cómo nosotros llegamos a ser capaces de escuchar eso y no rechazarlo totalmente, digamos, porque esta gente lo dice, contrario a lo que, digamos, ocurría antes. Hay una película centroamericana que se llama Ixcanul, que trata de esto, ¿no? Empieza como
por otro lado, y desemboca en todas estas cuestiones de la esterilización o el robo directamente de bebés. Digamos, antes todo esto era un secreto, no salía en los diarios, no había quien lo dijera, vamos a hacer esto, vamos a esterilizar a todos estos pueblos porque no sirven para nada, o por alguna razón humanitaria, por el hambre, digamos, siempre por alguna cosa, ¿no? En cambio ahora lo dicen, y nosotros como sociedad lo toleramos, o sea, toleramos a esas personas que están diciendo estas barbaridades, ¿no? Y esa es, digamos, por ahí mi pregunta, ¿cómo llegamos a esa tolerancia o a ese, llamémosle, incluso respeto a una opinión, cuando es una opinión que no debería ser una opinión, es una afrenta a lo humano, digamos, porque pensar en crear un mercado de órganos es irracional, o sea, pensar, digamos, que cualquiera va a buscar un brazo y va a hacer, digamos, incluso, digamos, gente con dinero, digamos, porque si estamos hablando de mercado, estamos hablando de que alguien tiene el dinero para comprar y otro quiere vender. El que quiere vender, ¿por qué quiere vender? Bueno, porque tiene alguna necesidad. Bueno, no es porque tiene 10 brazos. Y si tiene 10 brazos, ¿de dónde sacó los 10 brazos? Como dijera el dicho, todo tiene que ver con todo. El teatrito del barrio que, digamos, lo pensaba nuestra querida Blanca Gaete, es eso. Yo vivía en Las Pirquitas y era todo un tema venir al cine Teatro Catamarca. Yo no tenía cine de cerca. O bueno, lo mismo le pasa a los barrios, a los grandes barrios. No acceden ni siquiera al centro. Y eso que les queda al toque de un colectivo, pero no existe. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los que se supone que bregan por una democracia? Asimismo, la universidad tiene una extensión universitaria. Yo supongo que trabajan bien, no lo sé. Pero hay un alejamiento de los centros a donde vos podés alimentarte. No hay acercamiento, y lo planteo seriamente, ¿no? Es decir, son pocas las posibilidades, ¿no?, de tener acceso a dónde hacer la discusión, ¿no? ¿No? Que eso se lo haga realmente, porque si no quedamos acá en una radio u otra radio, o nos alimentamos de manera individual de determinadas cosas y no es lo que decís, no se plantea esto de manera más horizontal. Bueno, eso un poco era el sentido de la ley de servicios de comunicación audiovisual. También lo pensé. Que propiciaba, digamos, dividir todo el espectro, digamos, de audiovisual, de radio, de medios de comunicación, en 3 sectores: el sector público, el sector privado y el sector comunitario, donde ONG, asociaciones de todo tipo tuvieron un espacio, tuvieron la posibilidad de hacer llegar a la comunidad sus aportes, sus pensamientos, sus problemáticas, que no tienen necesariamente que ver con lo que está pasando en el centro, digamos, de las grandes urbes, ¿no? Pero parte de la agenda tiene que ver con, digamos, con los medios masivos de comunicación. Sí, digamos, esto de la tolerancia tiene que ver con, digamos, que bueno, la mayoría está acostumbrada a consumir de lo que ve de la televisión de una manera habitual. Entonces eso va generando, va como socavando, ¿no? Digamos, las cosas que podrían decir, bueno, no las acepto a priori, pero como que están todo el tiempo, entonces, no sé, eso generará, supongo, en el comportamiento racional de las personas, este comportamiento social, ¿no? Es decir, nos ponemos a discutir cosas que deberían ser indiscutibles, o sea, que no deberían discutirse. Sí, como, digamos, también, ¿no? Pensar en si vamos a dejar de tener democracia y vamos a ir a un sistema monárquico. Digamos, sería incluso, digamos, eso, no vamos a poner a discutir eso. O
si vamos a terminar, digamos, con el sistema republicano, si vamos a dejar de tener un sistema federal y vamos a ir a un sistema unitario, digamos, porque hay muchas cosas, digamos, para que podrían ser, digamos, discutibles, descabelladas más o menos, ¿no? Pero digamos, hasta dónde vamos a ir a esos pensamientos como soluciones a una problemática, ¿no? Que la problemática es real, existe, hay una dificultades económicas, digamos, tan recontra sabidas, más o menos operadas por algunos, digamos, lo que ocurrió con las naftas, digamos, en esta semana pasada, pero bueno, que generalmente que impactan en la vida, ¿no? Digamos, más allá de que haya nafta o no haya nafta, el problema era real para la familia, que tienen que movilizarse para ir a trabajar, para llevar los chicos a la escuela, para ir a buscarlos, para hacer las compras, bueno, etcétera. Sí, un pensamiento bastante individualista, ¿no? Por eso insisto, el transporte público de pasajeros, que tanto admiran algunas personas que viajan a las Europas y dicen, ay, mira, me recorrí Europa en un tren fabuloso, me salió tanto y vieras vos qué lindo que la pasé. Pero acá en nuestro país no tenemos un buen colectivo de transporte de pasajeros. Entonces vos ves que las familias se compran el auto y se quedan todas así agarradas como rehén a partir de un petróleo. Entonces, digamos, el tema es que no estamos viendo que hay una parte pública que está demandando un transporte. ¿Por qué en Argentina no lo podemos tener? Tanto que admiramos las Europas. Tendría que haber un mejor transporte público, se gastaría menos gasoil, y seríamos un mejor ambiente y podríamos estar mucho mejor, pero no. Todo va en función de un capitalismo consumista. Y yo creo que es eso. Cuando te hablan del capitalismo humano, ¿qué capitalismo humano? Lo único que están haciendo todo el tiempo es despertarte un deseo de la banalización. Hay una narcotización en la sociedad que hace que lo único que persigamos es la zanahoria, todo de manera individual. Es imposible pensar ahora que, qué sé yo decía, este micrófono, qué bueno tener un micrófono, y espero nunca salirme de la norma, pero llega un momento en que me pone mal el tema cuando hablan de los autos y se ponen locos por ir a cargar la nafta. Hay casas que tienen hasta 3 o 4 automóviles, sí. y hay personas que tienen que hacer dedo como los docentes para poder llegar a su trabajo. Entonces creo que hay una mirada sesgada, una mirada que creen todavía en el capitalismo humano. Eso no para mí. El capitalismo y lo humano. Dicen grandes pensadores a los que admiro, y por ahí me ponen a escucharles porque son personas a las que respeto y de pronto me salen con el capitalismo humano. Entonces es todo el tiempo, y para eso es como decís, compañero, ¿no? Tendría que haber lugares de discusión un poquito más masiva, que se pueda cumplir con el rol. Yo fui a una universidad de humanidades y era otra época, porque era la primavera de la democracia, y qué bonito viene a cuento todo esto, ¿no? Porque nos ayudaba a pensar en grupo, en conjunto, en debatir, aunque pelearnos en el salón entre las distintas, y eso no ocurrió. Una persona que está en la nostalgia y que bueno, pero el rol lo tiene que cumplir la universidad a través por lo menos de humanidades, ¿no? Me parece que está faltando eso. Está faltando, sí, falta el espacio recuperar, ¿no? Espacios de discusión. Lo que pasa es que para que haya espacios de discusión tiene que haber previo espacios de formación. Hay que tener elementos para poder discutir y para poder debatir. Hay que tener lecturas, hay que haberse sentado a leer, a estudiar, a intentar comprender, charlar con un par, o un amigo o una amiga, leíste esto, a ver qué entendiste vos, a qué entendí yo, compartir, tratar de armar, de completar un entendimiento para poder enfrentarse a otros o a otras, digamos, en un debate, porque si no, no hay debate posible,
porque para enfrentarte con alguien tenés que tener herramientas, si no el otro te dice y vos no tenés cómo responder. Ciertamente la formación es primordial. Se terminó ahí nomás. Claro. Sí, o salí con alguna cosa, digamos, a insultar, pero ahí ya no hay debate. Claro. Por ejemplo, yo tuve la suerte de tener un compañero mientras yo trabajaba en turismo, y él es antropólogo. Y él me decía, ¿sabés lo que pasa, compañera? Que estamos en un mundo de mucho paper. Y entonces el paper es el paper, y te ganas menciones y qué sé yo, y haces un trabajo de campo por ahí y nada más. Y todo queda en el paper, en el regodeo de sentirte que avanzaste y qué sé yo, y a la comunidad, si no fuera, qué sé yo, por las políticas que pueda tener, ¿no es cierto?, un Estado democrático, de decir, darte un ejemplo, hablando de arqueología, está bien, tenemos una puesta en valor acá cerca, pero son muy pocas veces las que ha tenido acceso los estudiantes de primaria o secundaria de saber que tienen allí, más allá de un polo turístico, sino de saber y desentrañar quiénes vivieron allí. Yo seré parte de esa comunidad, seré descendiente, ¿no? Son muy pocas veces que se ha dado una política cierta de que primero tenemos que conocer nosotros para recibir, ¿no es cierto?, al turista, por darte un dato. Y yo con ese compañero aprendí bastante de lo que es la cuestión universitaria, porque yo sí he ido a la universidad, pero no he tenido acceso nunca a algo más, porque nunca me recibí de nada en la universidad, pero sí más o menos conoces algo. Pero estas cosas que él me contaba, es cierto, son muy pocas veces los profesionales que realmente tienen llegada, ¿no es cierto?, a los pueblos, a donde vos puedas... O que hay una devolución de las investigaciones, ¿no? Digo, porque se hace, si no, es como un nuevo extractivismo, ¿no? Es como una continuación de la colonización, digamos, ya nos llevamos el oro, nos llevamos la plata, a ver qué más podemos sacar. Bueno, rapiñemos el conocimiento, los saberes, los yuyos, digamos, a ver qué más le podemos sacar, digamos, a esta gente. Entonces, bueno, rapiñamos todo eso, hacemos un libro, lo vendemos en Europa, nos hacemos conocidos y empezamos a laburar de dar charlas en las universidades no sé dónde, que nos pagan en dólares y no sé qué, y, digamos, el lugar de donde tomamos ese conocimiento no le interesa a nadie, y esa persona que hace ese extractivismo, digamos, menos, fue algo, un elemento más que le permitió entrar en ese círculo muy mal virtuoso de generar ganancias intelectuales. Pero bueno, volvemos a nuestro país, volvemos a don Alfonsín, que en las Pascuas de 1987 atravesaba una levantada, ¿no? Un intento, digamos, de golpe de Estado. Pensemos en lo que decíamos de este primer discurso. Decíamos hace un rato, ¿no? Todos estos militares que habían estado ejerciendo el poder durante esa dictadura del 76 al 83, estaban en nuestro país. Esto es en el 87, así que ya había pasado este primer juicio a la Junta, donde se condena no a toda la cúpula militar o los responsables, sino solamente a los que habían sido parte de esas distintas juntas militares que habían tomado el poder, tenido el poder durante la dictadura. Entonces se hace un levantamiento, lo que se conoce como levantamiento de Semana Santa, donde hay un Aldo Rico, cara pintada durante varios días, tiroteos, todo, digamos, por buscando que los responsables, porque sabía que estaban los responsables ahí, no fueran juzgados, no fueran encarcelados, no tuvieran que responder ante la justicia. Este levantamiento finaliza con un Alfonsín que va, digamos, a Campo de Mayo, de ahí vuelve, digamos, en un helicóptero a Casa de Gobierno,
y de ahí da un mensaje, digamos, muy conocido, ahí lo escuchamos o lo recordamos. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de las que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Cacán, nuestra forma de hablar. Una radio artesanal, una radio distinta, una radio con norte. Bien, ahí escuchábamos entonces el mensaje de Raúl Alfonsín, en este que fue el primer levantamiento cara pintada. Después habría dos más, uno en enero, otro en diciembre de 1988 y un último que fue en 1990. En el contexto de lo que decíamos, ¿no? El contexto de los juicios que se empezaban a hacer a partir de este primer juicio de 1985 y el rechazo de los militares, de la cúpula militar y de todos los que evidentemente se sabían, se conocían culpables, responsables de todos estos crímenes de torturas, de mutilaciones, violaciones, asesinatos, vuelos de la muerte, robos de bebés.
que querían evitar ser juzgados por la justicia argentina. Otro momento que tomé de Alfonsín como para terminar un poco con esta etapa de este primer gobierno y las dificultades, ¿no? Fue en la inauguración de la exposición de agricultura de la sociedad rural, que fue en 1988, en agosto de 1988, muy simbólica, digamos, porque fue terriblemente silbado, digamos, Alfonsín en esa inauguración, que finalmente no la inauguró, y que digamos, era el enfrentamiento de, digamos, la política contra eso que hoy se dice, ¿no?, como el círculo rojo, el poder en manos de esa sociedad rural que lo rechazaba, o por lo menos rechazaba las políticas que en ese momento intentaba poner en práctica Alfonsín para superar las dificultades, terribles dificultades también que había dejado la dictadura militar. Ahí escuchamos un pedacito de lo que decía Alfonsín. Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Ahí pasaba entonces Alfonsín enfrentándose, ¿no?, a esta sociedad rural, a este corpus, digamos, de productores agropecuarios que veían de alguna forma peligrar sus ganancias, sus intereses, en medio de la complejidad económica que atravesaba el gobierno de Alfonsín, que han sido muchísimas. No quise meterme en lo económico porque parecía como que estos tres, digamos, momentos reflejaban las complejidades económicas que sufrió ese primer gobierno, que terminó adelantando, digamos, la entrega del poder a Menem, que fue el ganador de las elecciones. Recordemos que este gobierno de Alfonsín, en ese momento por la Constitución, los mandatos presidenciales eran de 6 años, no de 4 como es ahora. Pasó a ser de 4 luego de la reforma constitucional de 1994, y Raúl termina entregando el poder mucho antes, en medio de una
hiperinflación terrible, era un desastre, digamos, la economía de Alfonsín. En medio de todo esto que estábamos nombrando, ¿no? O sea, las complejidades, digamos, de ese poder o de ese partido militar, que incluso, digamos, ahora como que se lo ha vuelto en estos últimos tiempos a nombrar, a hablar, como esa estructura, digamos, castrense que tiene o quiere recuperar, o por lo menos alguna parte, digamos, quiere recuperar ese poder que tenía en ese momento y que era, digamos, real. O sea, los levantamientos cara pintada no era que eran 3 loquitos juntos en un lugar y había otros que los rodeaban, otros militares. Era realmente el pueblo, los argentinos, las argentinas salieron de las calles a defender la democracia porque pensábamos que realmente había un riesgo de que volviera otra vez una dictadura militar a instalarse en nuestro país. No han sido así como una noticia lejana que ocurre en algún lugar, digamos, y que no lo único que conocemos ha sido por noticias. Realmente la sociedad, digamos, se involucró en todos estos movimientos, ¿no? Por eso, bueno, es que, digamos, muchos presidentes han reconocido en Alfonsín como el padre de la democracia, o un referente, digamos, de estos 40 años de democracia, porque bueno, digamos, se tuvo que poner al frente y pelear con muchísimos frentes al mismo tiempo, y, digamos, con mayor o mejor tino, con mayor o mejor suerte, pero bueno, finalmente, digamos, pudo terminar, o más o menos terminar su mandato y terminar de manera democrática, entregarlo a otro, y, digamos, me parece que ese ha sido un buen signo para los próximos, ¿no? Bueno, también hubo un 2001 en nuestro haber, que creo que tuvimos, no sé, 5 presidentes en una semana, pero a pesar de eso, digamos, se han mantenido, digamos, las metodologías o las estructuras constitucionales, ¿no? Decir, bueno, si pasa esto, ¿qué es lo que constitucionalmente hay que hacer? Hay que hacer esto. Bueno, hagamos eso, y hagamos eso hasta que podamos ordenar el desorden, como dice aquí FM Cagán, ordenando el desorden, para llegar a estos 40 años de democracia. Y sí. Si te abuchea el enemigo es porque vas por buen camino, ¿no? Es decir, te lo abucharon, le dijeron de todo, y quiere decir que el temple que tenía Alfonsín, él lo estaba llevando, como decías, cabalgando como lo podía hacer, ¿no? Es decir, tener una oligarquía, esa rural tremenda, ya sabemos toda la historia, siendo, ¿no? Lo que es el espacio, lo que fue Menem, sí. Y la verdad que abancarse todo eso. Sí, enfrentarla, digamos, porque podría haber no ido, o podría haberse ido, podría, digamos, tener muchas... No haber seguido hablado más. Sí, si no decidió, digamos, enfrentarlos y decirle, bueno, muchos de los que gritan ahora, bien calladitos, sí, que estaban cuando venían acá los milicos que yo lo escucho, obviamente que torturaban. Perdón, no lo viví, pero es y si uno usa digamos, algún trabajo imaginativo, me imagino, ¿no? Digamos, la entereza que hay que tener frente a esa situación. Sí. Sí, por ahí, no sé, comparable a un Néstor Kirchner frente a Milico diciéndole no tenemos miedo, ¿no? También parece que son cosas, decisiones fuertes, decisiones que, bueno, que creo que en ese momento lo voy a hacer o no lo voy a hacer, y después, bueno, bancarte lo que pueda llegar a venir del otro lado, ¿no? Claro, porque conocemos lo que es ese lugar. Sí. Claro.
meterse ahí. Yo voy a hacer un breve comentario de cuando hablamos de los medios de comunicación y cómo hacemos en la vida diaria o en el contexto en que nos toque desenvolvernos por nuestra actividad y decir, no nos olvidemos de tal cosa, cómo solucionamos. Bueno, cuando la persona que vive día a día nada más que para bregar por su sustento y poder llevar un plato de comida, yo le disculpo de que se haya olvidado de una 125 del 2008. Y le puedo disculpar que tenga un pensamiento así, qué sé yo, de no sentirse bien, porque es verdad, no se la pasó bien, 4 años de macrismo y después remontar una pandemia. Y a eso hay que volver al debate en la comunidad, porque esta persona me dice, no sé qué pasó, ¿no te acordás de la 125? No me acuerdo, pero para nada, no existió. Entonces, cuando nos olvidamos de casos tan importantes como este de Alfonsín en una rural, cuando nos olvidamos de las caras pintadas, cuando nos olvidamos que salió todo el poderío de la oligarquía en el 2008, entonces quiere decir que hemos fallado, en un sector de la población hemos fallado y nos hemos relajado. Sí, yo pienso que hay una cosa de creer que algunas cosas eran para siempre, ¿no? Que ya está, listo, esto ya quedó, vamos por otra cosa y esto, lo que estamos viviendo ahora nos está llevando a la realidad de que no es así, de que todos los días hay que estar, digamos, poniendo piedrita en esta pacheta, porque si no viene uno y la tira, ¿no? Y hay que empezar de nuevo. El lunes pasado se hizo un encuentro acá en el Salón Calchaquí, de ahí de calle Sarmiento, precisamente por los 40 años, y estuvo Delfor Brizuela, Pocho Brizuela, que es el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, y me pareció, digamos, interesante lo que proponía de decir, bueno, a ver, ¿cómo es que llegamos nosotros a este primer día de democracia? Y planteaba, digamos, como que hubo tres factores. Ahí lo escuchamos. Creo que un factor que empezó de chiquito, con una lucecita, diría Galeano, es la lucha tesonera, porfiada de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos. Nadie lo esperaba, ni siquiera los sectores de la partidocracia política. Nacieron de la entraña de la resistencia de un pueblo y de la rebeldía del amor, no es una rebeldía organizada en ideas ideológicas, ni siquiera en una organización para la conquista del poder, que serían los partidos políticos, para la llegada al poder. Después, creo yo, el otro elemento que no podemos dejar de lado es que un poquito después, tardíamente capaz, la lucha incipiente e incesante, como una mancha de aceite, que fue el resurgimiento de la clase trabajadora, un movimiento popular y nacional sin clase trabajadora no es movimiento popular. Y ahí, ¿quiénes aparecieron? Aparecieron el grupo de los 25, la CGT Brasil, con el liderazgo de Ubaldini, el paro general, los 10 puntos de Ubaldini, la marcha San Cayetano. Yo estuve ahí. Íbamos al lado de Ubaldini con unas monjas. Si ven la foto de Clarín, estamos ahí. La marcha del 7 de agosto de 1983. Ahí comenzó a mover el avispero, el subsuelo de la patria trabajadora. Y tercero, algo que, de nuevo, vuelvo a la misma expresión, le salió el tiro por la culata, que lo usaron los milicos para intentar salvar la ropa, para intentar perdurar un poquito más y atrasar la caída, que fue Malvinas. Malvinas usando
un sentimiento nacional que por supuesto lo tuvimos todos, pero que en el fondo era una manipulación de ese sentimiento para perpetrarse en el poder. Y sabemos la cobardía que tuvieron los oficiales, los mismos que reprimieron y que desaparecieron a los 30.000 a la hora de defender la patria en Malvinas. Los que defendieron la patria fueron los gloriosos soldados y seguramente algunos suboficiales que no participaron del terrorismo del Estado contra el pueblo argentino. Los otros fueron puro humo y por eso se desvaneció. Y ahí creo que hubo una ruptura, porque eso es lo importante. Si volvíamos a la democracia como una concesión negociada, posiblemente algo de eso haya habido en el 73, aunque hubo toda una resistencia peronista, el Perón vuelve. Radio Digital Creativa. Somos 90.3 Cacán FM. Una radio para pensar el desorden. Bien, ahí pasaba entonces Pocho Brizuela, bueno, proponiendo, digamos, pensar este regreso de la democracia con estos tres ejes, ¿no? Madres de Plaza de Mayo y, bueno, lo que se generó a partir de eso, como el otro grupo de madres fundadoras, abuelas de Plaza de Mayo, el movimiento trabajador con Ubaldini, digamos, ese líder, digamos, sindical que generó varios paros a esa dictadura que parecía, digamos, impenetrable, inenfrentable, y bueno, finalmente lo que fue la guerra de Malvinas. Y me parece interesante lo que propone al final, diciendo, bueno, que la democracia no fue una concesión de la dictadura, no fue algo que la dictadura dijo, bueno, che, esto no da para más, le demos unos años de democracia y después volvemos, sino diciendo, bueno, que todo este combo de tres cosas generó eso, una ruptura del partido o de esta estructura militar con la sociedad, y es la sociedad la que les exige ese nunca más, que se plasmaría después con la CONADEP y con ese juicio de 1985 y que, bueno, de alguna forma dura hasta ahora, ¿no? Ese nunca más que también salió en estos movimientos, digamos, cara pintada, que intentaron de alguna forma ablandar esa democracia o romperla o volver, digamos, a tomar el poder, y la sociedad salió, digamos, a respaldar esa democracia con todos los problemas que tiene, que sufrimos en mayor o menor medida, o que criticamos, pero que permite que haya un diálogo, incluso, digamos, esto, ¿no?, que permita hasta el negacionismo, que alguien diga que las barbaridades que escuchamos en algunos candidatos a ejercer puestos de representación. Así que, bueno, parece que va por ahí la cosa. Me pareció interesante esto, Albita, decías de recuperar ese espacio de diálogo, de debate, también de formación. Me parece que hay ahí, habría que impulsarlo, habría que darle forma, darle una estructura, una planificación y realmente ponerlo en práctica, digamos, que no quede, digamos, nada más que como una idea linda, como algo, qué lindo sería que pasara tal cosa, sino ver cómo podemos ponerlo en práctica, ¿no? Por ejemplo, las primeras veces que asistía, siempre estuve con grupos
yendo a los 24, cada vez que había una movida por derechos humanos, no era el oficial desde mi parte, hasta que empecé a asistir a los actos oficiales por los 24 de marzo, y siempre éramos los mismos, ¿no? Siempre estábamos los mismos. Y cuando vi esta reunión en el Salón Calchaquín, que son muy poquitas las butacas, ¿no?, que hay, sí, espero de que haya habido mucha gente parada en el pasillo, me alegro. No hay una gran difusión, y los espacios siempre han sido un poco reducidos hasta para cierres de campaña, te diría, ¿no? Claro, sí. Y eso da esta cosa de que no estamos, digamos, sí. Está bien, no está la primavera de la democracia, la apertura, pero me parece que los recintos se fueron achicando, o me parece a mí, como que sí, al no haber la gran difusión, el pueblo no se entera. Sí, me parece que ahí hemos quedado hablando entre nosotros, donde hay un nosotros ese chiquito, digamos, de esas 70 personas. Depende del evento, ¿no? Son 70, son 30, son 50, serán 100, así como mucho. Que, digamos, ahí, digamos, estamos todos convencidos, no hay nadie a convencer. no hay que explicar nada, digamos, todo lo que va a decir la otra persona ya lo sabemos, más o menos. Puedes decir alguna novedad, alguna experiencia, alguna anécdota que quedó perdida, pero no hay nada disruptivo que nos vaya a decir, che, mirá, no sabía esto, digamos, sino que más o menos los que están o los que participamos de esos espacios somos más o menos los mismos. Entonces, bueno, ahí me parece que ese es un problema, que habría que intentar ampliar esa base, empezar a llegar a otros públicos, a otras edades, géneros, digamos, ampliar la cantidad de gente de llegada, que se empieza a enterar o recordar o decir, che, ¿te acordás que pasó tal cosa? No me acordás, sí, me parece que sí, bueno, mirá, eso ocasionó esto, o eso fue porque pasaba esto, empezar a generar más conciencia histórica de lo que somos, para poder tener mejores herramientas para decidir nuestro futuro y el futuro de los que vienen atrás también. Nos despedimos con unas palabras finales del Pocho y nos vamos hasta el próximo viernes, ¿sí? Chau. Adiós. Entonces no tenemos que estar dormidos. Vengan y nos juntemos todos los que creemos en la Argentina industrial. Vengan y nos juntemos todos los que creemos en la Argentina democrática. Vengan y nos juntemos los que creemos en la Argentina de memoria, verdad, justicia, separación y identidad. Vengan y nos juntemos los que creemos en la clase trabajadora, en los derechos económicos, sociales y culturales. Vengan y estemos juntos en la misma trinchera de la unidad nacional y latinoamericana, para vencer a las nuevas oligarquías, vestidas de fascista, de derecha, de lo que sea, pero que en definitiva eso. Y los peronistas tenemos una obligación moral, porque lo decía Evita, no le tengo miedo a los oligarcas, que ya sé dónde están, tengo miedo a los oligarcas que hay adentro nuestro, que podemos ser nosotros. Hay que desoligarquizar al movimiento nacional y popular. Hay que volver a nutrirse de los trabajadores y de los movimientos sociales. Esa es la responsabilidad histórica que tenemos. Y hay que nutrirse de los pañuelos de las madres, de las abuelas, de los hijos, con memoria, verdad y justicia. Esa es la defensa de la democracia en contra de todo lo que la amenaza. Gracias.
todo el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso.